tenemos a Carlos, ¿no? Carlos de Prada. Muy Hola. buenas. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Fíjate, el otro día nos saludamos por LinkedIn, ¿te acuerdas? Y hoy, Sí. y hoy estamos aquí yo también entrevistándote en la reunión secreta. Bueno, aunque no necesitas prácticamente presentación, pero por si hay algún despistado, también tenemos muchos seguidores fuera de España. Carlos de Prada es divulgador científico, es premio Global 500 de las Naciones Unidas por defensa del medio ambiente y premio nacional también en relación al medio ambiente. Y bueno, tienes un currículum realmente, iba a decir espeluznante, pero no sé si se adecua correctamente, espeluznante en cuanto a lo amplio, ¿no? Que estaríamos aquí media hora, dale, que te pego. Y bueno, yo creo que hay algo que es sumamente interesante y que vamos a tocar esta noche, Carlos, en relación a ese hogar sin tóxicos. Mira, yo estoy frito con el tema de todas las cosas, todas las guarrerías que hay en casa, que se promocionan, esos sprays para sacar brillo a los muebles, esas historias para limpiar el no sé qué, todos esos plásticos que vienen. Y ahora mismo, no sé si estarás de acuerdo, me gustaría que me ilustrases en relación, por ejemplo, al tema de los plásticos, ¿no? De los bisfenoles, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el bisfenol A o BPA, por ejemplo? Que es una de las Sí. sustancias, al parecer, ante las cuales o contra las cuales tú estás combatiendo. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los tóxicos es algo extraordinariamente proceloso, ¿eh? Son infinidad de sustancias tóxicas, pero concretamente la que comentas, el bisfenol A, de la que mucha gente no habrá oído hablar, ¿no? Otra gente sí que ha oído hablar, porque la verdad es que se ha comentado bastante sobre esta sustancia. Pues es un contaminante que la verdad es que mucha gente, como digo, no habrá oído hablar de él, pero sin embargo, muy probablemente lo tiene en el cuerpo, porque los estudios que se han realizado nos muestran que este contaminante lo tiene la práctica totalidad de la población en su organismo. Y es una sustancia muy estudiada. De entre todas las sustancias tóxicas, es probablemente una de las que más ha sido estudiada por la comunidad científica. Es una sustancia que puede tener efectos a concentraciones muy bajas, porque es lo que los científicos llaman un alterador hormonal o disruptor endocrino. Una sustancia que puede alterar el equilibrio hormonal. Además, Sí, creo, Carlos, que se acumula, ¿es liposoluble o se acumula en grasas o es idea mía? se ve, como otros contaminantes, se ve atraído por las grasas. Y esto es un problema, porque precisamente la principal vía de exposición humana Claro, al bisfenol A es la vía alimentaria. Pensemos, por ejemplo, en las latas de comida. Estas latas de comida pueden tener en su interior una resina epoxi una que capa, separa claro. una capa, una fina capa, una película, ¿no? De resina epoxi, y en esa resina epoxi puede haber presencia de bisfenol A. Entonces este bisfenol A se va liberando poco a poco y pasa al alimento, especialmente, por ejemplo, hacia alimentos grasos. Son sustancias que los científicos llaman lipofílicos, es decir, que tienen amor Claro. por las grasas, ¿no? Se sienten atraídos por las grasas, ¿no? Fundamentalmente, aunque no solo, ¿no? Y bueno, este es el hecho. Entonces, existe una preocupación enorme por parte de la comunidad científica que a lo largo de más de 20 años ha ido acumulando evidencia tras evidencia. Hay centenares de investigaciones científicas realizadas y lo que realmente es escandaloso es que al mismo tiempo que la comunidad científica independiente, la ciencia académica, ha ido acumulando toda esta evidencia, las autoridades no han hecho ni caso a esta evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, ¿Por la qué? autoridad, ¿Por qué no? bueno, ¿Por qué no ha pues hecho caso? bueno, porque vivimos en una sociedad donde poderoso caballero, ¿verdad?, es don dinero, ¿no? O sea, parece que, Pero, sobre todo el dinero de algunos, no el pero dinero ¿qué del qué quiere conjunto decir de con la esto? población. Que los untan o qué es lo que No, pasa? quiere decir que si uno, por ejemplo, se va a Bruselas, pues ves que hay contratados miles de lobistas, es decir, de personas que se dedican a hacer presión sobre el Parlamento Europeo, sobre la Comisión Europea, etcétera, para que no se aprueben normas o reglamentos que perjudiquen a las industrias, especialmente a la industria química, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues parece que puede más esto que la evidencia científica. De hecho, fíjate hasta qué punto que, aunque parezca muy llamativo, realmente
las agencias reguladoras, como por ejemplo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, se basan, ante todo, para evaluar el riesgo de una sustancia tóxica, como en este caso el bisfenol A, se basan sobre todo en estudios pagados por las propias industrias y no tanto en estudios de la ciencia de verdad, de la ciencia académica. Oye, Carlos, eso me recuerda en parte al tema de las vacunas, que muchos de los estudios, y particularmente los iniciales a la hora de aprobarlos, están generados por los propios laboratorios, que son los que generan los resultados y además se dedican a venderlos. Sí, pues eso de manera análoga sucede con el tema de las sustancias químicas tóxicas. O sea, lo racional e incluso lo que los propios reglamentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dicen es que se deberían de basar en la ciencia académica independiente. Pero Lógico, el hecho es que se basan claro. fundamentalmente en estudios de la propia industria. Y un dato interesante, buena parte de estos estudios son estudios secretos. Es decir, los estudios de la ciencia académica, de la ciencia de verdad, Sí, se publican en revistas científicas. claro. Entonces, miles de científicos de todo el mundo pueden ver ese estudio, ver los materiales, los métodos, cómo se han hecho, pueden replicar los resultados, ver si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Con un estudio secreto eso no se puede hacer. Consecuentemente, tenemos que dudar de que sea realmente ciencia, muchas veces, en lo que a lo mejor se están basando algunas agencias para decirnos lo que es seguro o lo que no es seguro. Y recientemente ha habido una noticia, yo diría escandalosa, aunque es una noticia positiva, pero por otro lado también tiene su parte negativa, ¿no? A ver, a ver. Y es que es muy sencillo. Mira, por ejemplo, hasta el año 2015, la EFSA nos decía que era seguro que nos expusiéramos a 50 microgramos por kilo de peso corporal Esa de bisfenol. esa es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? La que Sí. acabas de mencionar. Sí, la EFSA, Bien. la Autoridad Europea Bien, bien, de bien. Seguridad Alimentaria. Y a Bien. veces de supuesta seguridad alimentaria, De ¿no? Bien. supuesta, le falta Entonces, una S. sí. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que hasta el 2015 nos decían, no, ustedes no tienen ningún problema con este aplomo con el que suelen manifestarse si se exponen a 50 microgramos por kilo de peso corporal. Bueno, en el 2015, como digo, hasta el 2015, cambian esto de 50 microgramos y lo reducen 12 veces. Nos dicen, no, ahora es 12 veces más bajo. Ahora lo que recomendamos es exponerse a solo 4 microgramos. Bien, vale, 4 veces, o sea, 12 veces menos, 4 microgramos. Pero, como digo, recientemente, fíjate, han considerado que eso de los 4 microgramos realmente no nos protegía debidamente y que había que rebajar, y es lo que ha propuesto recientemente la EFSA, 100.000 veces, 100.000 veces Nada el de 2 o límite 3 veces. 100.000. No, A 100.000 lo veces. bestia. 100.000 veces el límite. Es decir, que nos han estado diciendo que era lo que nos estaban diciendo que era recomendable, era en realidad 100.000 veces más alto de lo que ahora nos dicen que sería lo recomendable. 100.000. Y eso mirando hasta el 2015, porque si miramos antes del 2015, como te comentaba, por los 50 microgramos, sería 1.250.000 veces más alto. Entonces, ¿qué lección tenemos que extraer de esto? De que las autoridades nos pueden afirmar con un aplomo extraordinario que algo es seguro y luego vemos que realmente pues no es así. O sea, ¿Qué entonces, cosa? Oye, Carlos, realmente hemos visto, ilustrando, quizá tú no lo has visto al no tener retorno, que nuestro director Joan Miquel estaba poniendo fotografías. Por ejemplo, es algo que siempre he tenido dudas, de personas bebiendo en botellas de plástico. ¿Tú crees? ¿Cómo está el tema ese de los plásticos y el agua? Porque es lo más común del mundo beber agua en botella de plástico habitualmente. Las hay de cristal también, ¿no? Pero las de plástico están súper extendidas. ¿Qué nos sí. podrías decir acerca de esto? Hombre, los plásticos, a pesar de su apariencia inerte, la verdad es que tienen una complejidad química extraordinaria. Es decir, pueden contener ¿Mm? centenares de sustancias químicas que se les añaden, porque no es solamente la estructura básica, ¿no? Sino que a lo mejor, por ejemplo, para que un plástico no se deteriore con la luz solar, pues se le añaden una serie de sustancias sintéticas que son filtros ultravioleta.
o sustancias antioxidantes, o sustancias biocidas para que no las deterioren algunos organismos, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, para que el plástico sea flexible, se le añaden unas sustancias que se llaman plastificantes, como por ejemplo son, no sé si habrá oído hablar mucha gente de ellos, ¿no? Pero la verdad es que son muy célebres y muy estudiados por la ciencia, los talatos, ¿no? Entonces, estas sustancias que se Estalatos, añaden, sí, señor. los talatos, que junto con el bisfenol A, pues preocupan singularmente algunos de estos talatos, ¿no? Entonces, estas sustancias que se añaden a los plásticos, muchas de ellas no están unidas químicamente a la estructura del mismo, con lo cual, con el tiempo, y especialmente también con la temperatura, a más temperatura, más movimiento molecular y consiguientemente más facilidad de migración de estos contaminantes hacia aquello que contienen, en este caso, por ejemplo, el agua, ¿no? Pues se puede producir una contaminación, aunque a bajas concentraciones, ¿no? A mí no me gusta nunca alarmar en exceso, ¿no? No quiere decir que a lo mejor en que alguien beba de una botella de plástico, tal, pero es que sería aconsejable en cualquier caso, y es lo que yo recomendaría, si fueran de vidrio, sería mucho mejor. Y además nos Claro. quitaríamos no solamente este posible problema de contaminación química, aunque sea a bajas concentraciones, ¿eh? Unas bajas concentraciones, por cierto, que según la comunidad científica, en el caso de sustancias que pueden ser alteradoras hormonales, no debe ser eh, desdeñada como si no pudiera tener efecto, porque estas sustancias Efectivamente. con estas consecuencias pueden tener efectos a bajas concentraciones, ¿no? Bueno, Pero tú lo lo más sabrás, aconsejable, sí. sí, Tú lo sí, lo sabrás más, mejor que yo, el problema, por ejemplo, en algunos países, creo que en Inglaterra, con las ranas, con ranas que cambiaban de sexo por justamente haber compuestos que alteraban su diferenciación sexual y toda esta cosa en el agua donde vivían las ranas, muy probablemente causada por este tipo de cuestiones. sí, no, eso es una cosa muy bien establecida. No olvidemos que las ranas son muy sensibles a los temas hormonales. No olvidemos, por ejemplo, el famoso test de la rana que se hacían las mujeres para ver si Sí, estaban embarazadas y que se hacía efectivamente. con ranas, ¿no? Entonces sí se ha visto, y por ejemplo en Estados Unidos hay un científico muy conocido que se llama Hayes, ¿no? Que ha estudiado, por ejemplo, la feminización de las ranas por la exposición a niveles ambientalmente relevantes, que para que lo entienda cualquiera, ambientalmente relevante quiere decir que no es una concentración alta, sino es la concentración que te encuentras en cualquier zona rural de los Estados Unidos, Claro. incluso a veces lejos de las zonas de cultivo. Es decir, donde de verdad estás viendo que hay efectos no a altas concentraciones, Sí, sino a sí, sí, sí. concentraciones bajas a las Entendió. que te puedes exponer, ¿no? Claro, es Entonces se porque vio que había que, montones de ranas que salían hermafroditas o con problemas reproductivos, ¿no? claro, claro, porque realmente no podemos restringir todo nuestro comentario al tema del agua. Es que el problema es el agua, luego te echas en la ensalada aceite en una botella de plástico, el vinagre muchas veces va en otra botella de plástico, abres una lata y tiene este revestimiento, coges un tetrabric de leche y si lo habéis roto, habéis visto que por dentro del cartón tiene plástico, entonces vas sumando y sumando y sumando, evidentemente. Sí, y no solamente eso, sino otra cosa, y es en lo que llaman los científicos el efecto cóctel. ¿Sí? Y es importante apuntar que en la evaluación que hacen las autoridades del riesgo de exponernos a sustancias tóxicas no se tiene en cuenta el efecto cóctel. Es decir, tú, por ejemplo, y hablando no solamente del tema de plástico, sino, por ejemplo, los residuos de pesticidas que puede haber en una ensalada, ¿no? O en la fruta que te comes en una comida, ¿no? El riesgo, las autoridades lo miden sobre un supuesto que no se da en la vida real, que es que solamente te expusieras a un pesticida. Claro, Entonces te dice, claro. mira, esta concentración de este pesticida es segura si te expones solo a ese A pesticida. esto. Pero es que resulta que en una fresa, en una sola fresa, puede haber a la vez 10 o más pesticidas. Y en todos los componentes de una ensalada puede haber pues infinidad también de pesticidas diferentes. Y tú te expones a la mezcla. Y evidentemente el efecto de varias sustancias que pueden actuar conjuntamente pueden sumar sus efectos o incluso tener efectos sinérgicos. Esto es lo que nos dicen los científicos. Pero el efecto cóctel no se evalúa. O sea, te están diciendo, es seguro que usted se exponga a esta sustancia, a esta otra, si se expone aisladamente, pero no evalúan la Claro, situación real claro, de claro. exposición. Es Toda, que te toda la expones mezcla. no solo a esos residuos de pesticidas, sino a lo mejor a otros contaminantes, como por ejemplo los plásticos, los plásticos que liberan estos contaminantes de los que estamos hablando, u otros contaminantes que te pueden llegar a través de otras fuentes de exposición, ¿no? Y Entonces luego, realmente se crea una claro, apariencia de seguridad que el que no que es profundiza, falsa, que es totalmente falsa. Y luego nos extrañamos, Carlos de Prada,
que vayan apareciendo nuevas enfermedades, nuevos tipos de cáncer, alteraciones de múltiples tipos y muchas de ellas además desconocidas, que no conocemos su origen realmente del por qué está ocurriendo, ¿no? Dentro de todo ese mare magnum de sustancias químicas artificiales en la que nos encontramos. Joan Miquel. Buenas noches, Carlos. No sé si darte las buenas noches o no. Mira lo que te digo, Carlos. Yo porque tenemos nuestro compañero Carlito, que él tiene poco más de 20 años, pero los que tenemos un poquito más de edad y llevamos toda la vida, pues eso, que dices tú, bebo agua de aquí, que una latita de atún que es saludable, o esto de aquí que aceite de oliva extra virgen en botella de plástico que es saludable. Lo que llevamos, por ejemplo, como quien dice 40 años, tomando todo eso, ¿cómo nos perjudica eso en nuestro organismo? Bueno, en cualquier caso, yo tampoco soy amigo de alarmar en exceso gratuitamente. Es decir, hay que decir también que se pueden hacer cosas para reducir esa exposición y que también el que te expongas no implica necesariamente que te vaya a suceder algo. Simplemente hay infinidad de estudios científicos que muestran que hay un incremento de riesgo, ¿no? Y se ha visto además que hay un incremento de incidencia de una serie de problemas de salud que una amplísima literatura científica asocia a la exposición a contaminantes químicos. Y sobre esto hay además documentos incluso de la Organización Mundial de la Salud, de la Endocrine Society, del panel presidencial del cáncer de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo te puede afectar? Pues decir que más que las personas adultas, donde realmente hay mayor sensibilidad a la exposición a contaminantes químicos es en las primeras etapas de la vida. Oye, un momento, Carlos, que he visto que también hay mordedores de bebé, biberones y todas estas cositas, ¿no? Sí, bueno, algunos de ellos les eliminaron el tema de los talatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, evidentemente los niños es un sector de población que preocupa mucho porque, como digo, al estar en desarrollo, al igual que es el caso y todavía más de los embriones o fetos, son más sensibles a los efectos de los contaminantes, ¿no? En el año 2011, a nivel de la Unión Europea, se prohibió el bisfenol A en los biberones infantiles, ¿eh? Pero solo en los biberones. No se pensaba, por ejemplo, en una mujer embarazada, que comía a lo mejor algo que podía estar con presencia de bisfenol A y era todavía más sensible que un niño pequeño expuesto al biberón, pues a lo mejor el feto o el embrión que podía estarse gestando en su seno, ¿no? Entonces, realmente yo lo que digo es que siempre hay que tener una visión positiva, si se puede, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Hogar Sin Tóxicos lo que hacemos es dar consejos de cómo reducir la exposición a los contaminantes químicos. Por ejemplo, si puedes optar por algo de vidrio mejor que de plástico, pues mejor. El tema de los pesticidas, pues si puedes reducir la exposición comiendo ecológico, por ejemplo, que no se utilizan pesticidas en la producción ecológica, reduces eso, ¿no? Si no utilizas una serie de productos de limpieza fuertes con presencia de sustancias tóxicas indeseables, ¿no? En el hogar y utilizas otro tipo de productos de limpieza de venta en ecotiendas o incluso vinagre, bicarbonato, limón, como utilizaban nuestras abuelas, que para muchas cosas sobra en la casa, o un jabón natural, pues también te estás consiguiendo reducir algo la exposición a contaminantes químicos, ¿no? En cualquier caso, lo que sí comento es que hay una enorme evidencia científica acerca de todo esto. Hay informes muy importantes que hablan de que una parte del crecimiento de algunos problemas importantes de salud tienen relación con los contaminantes químicos, no solo con ellos, porque hay enfermedades como el cáncer que son multifactoriales, no solamente es una causa, pero sin duda alguna los contaminantes químicos han contribuido, y es lo que dice la comunidad científica, al incremento de incidencia de problemas de salud relevantes, ¿no? Muy bien. Yo tengo una pregunta, Carlos, buenas noches. Bonito nombre tienes. Nos dejan muchísimas preguntas en el hashtag de la reunión secreta. Nos dicen la gente quiere saber, Carlos, nos dicen, ¿qué tóxicos abundan más en nuestros hogares y cuál es el que deberíamos evitar a toda costa? La cantidad de tóxicos que puede haber en un hogar son muchos. Si me pusiera a enumerarlos, pues pueden ser desde retardantes de llama, que puede haber en tejidos o en plásticos, son sustancias sintéticas que se aplican para retrasar el punto de ignición de las sustancias. Puede haber talatos, no solamente ya por la presencia de plásticos, sino también incluso puede haber talatos en productos de aseo personal, en productos de limpieza, en otro tipo de elementos, y de hecho se han realizado mediciones en el polvo doméstico, donde se han encontrado pues infinidad de sustancias
sintéticas, como por ejemplo los talatos. Puede haber residuos de pesticidas, especialmente si se utilizan insecticidas domésticos, son muchas las sustancias, ¿no? Pero por simplificar, yo creo que, por ejemplo, una cosa relevante es que una persona se plantee, por ejemplo, si es prudente utilizar insecticidas domésticos como si fueran agua, ¿no? Incluso cuando hay niños o mujeres embarazadas, porque mucha gente se cree que porque algo esté a la venta es que Sí, ya está se bien. puede usar de cualquier manera, ¿no? Pues yo advertiría sobre el tema también el tema de la abundancia extraordinaria de productos de limpieza diferentes y muchas veces innecesarios que se utilizan. Sí. También, como la OCU hace unos años, advertiría sobre algunos ambientadores. Sería bueno que mucha gente leyera las etiquetas de los ambientadores, en las que puedes ver, por ejemplo, que te dice no respirar los aerosoles o no usar en lugares que no están bien ventilados, porque yo me pregunto si están bien ventilados, ¿Para qué ¿para qué, necesitas el para qué ambientador? necesitas un ambientador, ¿no? Bueno, en realidad son muchas cosas. Y luego, por ejemplo, también muy importante el tema ya comentado de la alimentación ecológica, porque reduces la exposición a pesticidas Efectivamente. sintéticos que pueden estar y que es con Fíjate frecuencia, con que mucha hoy, frecuencia están. esta noche, Carlos, me he acordado de ti por varios motivos, aparte que te conozco hace un montón de tiempo. He cenado un poquito de sushi, ¿no? Y bueno, vienen las cuestiones, pues lo típico, el wasabi y tal y cual. Y fíjate que esto lo habréis visto muchísimo, estos pescaditos. Mira, tiene un poquito de salsa de soja todavía. Y no venía en la descripción del producto, es una marca muy conocida, de un supermercado también muy, muy conocido. Y evidentemente viene un pescadito de plástico con caracteres chinos. Y me preguntaba, oye, ¿y este tipo de cosas, plásticos chinos, sufren algún tipo de control o entran libremente, por ejemplo, en España? Esto tiene bueno, está escrito en chino, no puedo asegurar que esté fabricado en China, pero entiéndeme. No lo sé, pero bueno, tanto si están fabricados en China como si están fabricados aquí, pues aquí. Mira, Y por ejemplo, en no Europa, es japonés, ¿eh? Es chino. en Europa se utiliza normalmente, anualmente, 1 millón de toneladas de talatos que se incorporan fundamentalmente en plásticos, ¿no? En Europa. Luego en Ujú. China, pues imagínate también lo que harán. Entonces, lo que llegue de China y hasta qué punto se controla, normalmente la capacidad de control hay que darse cuenta que estamos en una sociedad globalizada, ¿verdad? Donde entran infinidad de productos y solamente se pueden controlar puntualmente, de manera anecdótica, algunos cargamentos, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente eso que me muestras que podrá contener, ¿no? Dios sabe. Pero claro, la verdad es que es una cosa extraordinariamente compleja poder controlar todo lo In- que puede llegar Increíble, de increíble. otros países, ¿no? Pues, Carlos, oye, muchísimas gracias. Yo creo que espero que todos los guardianes, seguidores de la Unión Secreta tomen buena nota de esto. Cuanto menos porquerías pongamos, menos ambientadores, menos abrillantadores y menos guarrerías químicas que luego al final nos acaban o la acabamos ingiriendo o bien a través de la piel o se depositan los alimentos. Tenemos que evitar, como bien dice Carlos de Prada, ese cóctel que a corto plazo a lo mejor aparentemente no hace nada, pero luego, años después, honestamente la ciencia no tiene respuestas para todo, excepto para saber que son tóxicos. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas Nada, ha sido noches un y placer. muchísima fuerza. Hasta luego. Igualmente, un saludo muy Adiós. cordial. Hasta luego.